Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Es lunes 4 de diciembre, ya estamos empezando este último mes del año. Recuerden que también les tienen que pagar su aguinaldo y ustedes tienen que pagarle el aguinaldo a las personas trabajadoras del hogar. A mí no me hagan guaje con los temas laborales, y eso que también hay una manifestación que se está convocando esta semana para la reducción de la jornada laboral antes de que acabe este periodo de sesiones, así que vamos a estar muy pendientes. Ya saben, tuvimos un programa con Fra Salazar, también con la LIC, Alma Paz, que también hablaron sobre esta reducción de jornada, en dónde estamos en temas laborales en México, así que no se lo pierdan. Y bueno, estaba viendo que, espero que no les haya tocado, pero hubo un choque en un camión de Chapultepec en Prado Norte, entonces estuvo muy denso, hay 25, 28 heridos, entonces ahí estaremos platicando también desde Diario de Confianza, plataformas Twitter, Instagram, TikTok y nuestra página de noticias sobre lo que está pasando. Y bueno, también pues lo que pasó este fin de semana, pero ahorita nos adentraremos un poquito más con Samuel García, que se baja de la contienda electoral. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, creo que todos vimos el novelón que pasó el fin de semana. Yo voy a serles muy sincera, el viernes estaba muy cansada, me dormí antes de que la Suprema Corte de Justicia metiera mano en esta novela y todo se desbaratara. O sea, yo sí me dormí con un gobernador y desperté con otro, ¿no? Entonces, pues estamos en periodo de precampañas, y para discutir un poquito de lo que pasó en Nuevo León, pero también sobre todo lo que implica este periodo, hoy tenemos una mesa excelente que me da mucho gusto de tenerlos, porque ya fueron invitados todos y todos tienen un gran análisis, así que juntarlos en esta mesa de lunes en Elecciones a la Mala me da mucho gusto. Empezamos con Arturo Espinosa Silis, que pues es director de Elecciones y Más, Estrategia Electoral. Ahí pueden meterse a la página, tienen muchísimos datos, muy buenas infografías por si tienen dudas sobre el proceso. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes y listo para platicar un poquito de lo que pasó el fin de semana. Tremendo. Y bueno, tenemos a nuestra Cindy la Regia Electoral, nuestra querida Gina de la Fuente, que ya también hemos tenido varios programas con ella, mi analista preferida en materia de género y elecciones. ¿Cómo viste el fin de semana? Rápido. Movidito, ¿no? Movidito. Hay muchas confusiones por ahí, o sea, hay gente que cree que es gobernador y gente que cree que no es gobernador. Pues bueno, ya veremos qué dice la autoridad jurisdiccional. Gracias, Gina, por acompañarnos hoy. Y pues ya lo saben, de casa, nuestro corresponsal electoral, ahí lo tenemos corriendo en el INE siempre, Ernesto Guerra. ¿Cómo estás, Mala? Muchas gracias por estar, Arturo. Gina, bienvenido. Gran mesa, gran mesa. Ahorita estaban hablando de muchas cosas que yo no entendía, así que espero que el público sí las entienda, ahorita que lo podamos platicar. Y bueno, quisiera poner primero el caso de Samuel, porque creo que habla mucho de lo que no sabemos en materia de precampañas, ¿no? Claramente en Morena tenemos una precandidata única, literalmente, que yo no sé por qué decimos precandidata, en términos de precampañas, si es la candidata única, o sea, prácticamente ya va a ser la candidata, Claudia Sheinbaum. Y por el lado del Frente Amplio, pues tenemos a Xóchitl Gálvez en la misma condición, y también habían elegido a Samuel García como precandidato único a la presidencia, pero pues el fin de semana, pues el novelón, ¿no? Pues salen algunos requerimientos donde le dicen que no puede pedir la licencia, que luego sí, que luego se queda. Luego ahí estuvo el gobernador interino, hicieron del Palacio de Gobierno un búnker. Digo, muy a la López Obrador, yo lo vi, la nueva política, ¿no? Y al final del día se crea una crisis de gobernabilidad tan fuerte que pues dejan a Samuel García fuera de la contienda de la presidencia, ¿no? Y que teníamos ahí un plazo que era que se tenía que separar 6 meses antes del proceso electoral para poder competir, y justo dan la 001 cuando ya pues termina esto y tiene que tomar la decisión. Así que pues para que lo vayan entendiendo un poquito más, me gustaría preguntarte, Ernesto, ¿qué consideras importante de este caso, no? O sea, yo creo que una de las cosas que me gustaría que nos platicaras es los términos, ¿no? Porque no tenemos muy claro como sociedad a qué nos referimos con precampañas, qué son los términos, por qué Samuel García a la 001 ya no podía ser candidato a la presidencia, y pues las implicaciones en la gobernabilidad. Claro, con gusto, Mala. Mira, lo primero que te diría es, la precampaña es legal, es decir, cuando es un proceso, digamos, que dentro de la autodeterminación de los partidos deberán elegir quiénes serán sus futuros candidatos. Es decir, es un proceso interno.
Esa es la primera consideración. Tiene un tiempo legal, la ley dice que es hasta 60 días que dura una precampaña, no necesariamente, pero el INE ha determinado regularmente en los procesos federales y concurrentes con los locales que sean hasta 60 días. Esto implica una cuestión muy importante. ¿Por qué se tenía que separar Samuel Mala? Pues porque el artículo 82 lo dice. Es decir, debe tener esa separación del cargo quien aspira, ya sea un fiscal o un jefe de gobierno o un gobernador, ¿no? Okay. Esa era la importancia del correr el tiempo a la 0001 para decir estoy en condiciones de participar. Samuel lo que hizo fue determinar ir a la gobernatura, regresar, asumir lo que había pedido licencia y dejar el proceso electoral ya de lado. Es decir, ya no lo cumple ese tema, ¿no? Que aún se podía ir todavía a campaña, ¿no? Porque a la 001 no teníamos claro quién era el gobernador de Nuevo León, ¿no? Creo que ahí había una indefinición bastante interesante entre Orozco y Samuel, porque era de cómo se vuelve uno al cargo después de pedir licencia, ¿no? Nada más decir, hola, yo ya regresé, o si tiene que entregar un oficio. Ahí Jaime Rodríguez, cuando se fue de candidato, regresó, hizo un acto ahí, un twittercito de cómo entregaba sus papeles a oficialía de partes para retomar. Entonces ahí nos quedamos con duda de si todavía podía ser, y si incluso ahorita todavía es candidato, si todavía ahorita es gobernador interino el que está ahorita, o ya Samuel es gobernador. A ver, Mala, ¿no? Aquí también vale la pena aclarar que a las 11:55, digamos, a la hora que él decide regresar y que vimos la imagen corriendo, entrando a Palacio de Gobierno, pues a ver, él todavía era gobernador porque su licencia empezaba a partir del 2. Entonces digamos que con fecha del 1 de diciembre, que él todavía era gobernador, pues él decide publicar en el periódico oficial, no, pues que siempre no, o sea, que quiere regresar al cargo que ya tenía, ¿no? Híjole. Entonces, es un tema muy complejo y muy interesante. Ahora, vamos a recordar también que el proceso interno, como bien lo señalaba Ernesto, que son procesos internos de los partidos políticos que tienen que acordar en sus órganos internos de los partidos políticos, que tienen que notificar al INE, que tienen que cumplir con una serie de condiciones, está impugnado, ¿no? Justo. Está impugnado ese proceso interno. La senadora Indira Kempis recurrió a la Sala Superior del Tribunal, que en teoría tuvo que haber recurrido a la instancia interna de justicia del partido, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Y lo que sabemos es que, bueno, hoy, de lo último que publicó la Suprema Corte justo el día de ayer, una infografía muy útil, es que pues la persona que fue designada por el Congreso del local, el Congreso del Estado de Nuevo León, es pues el gobernador interino en función de la licencia que se le concedió. Hay ahí un debate importante respecto a qué se requiere para que Samuel regrese a ser gobernador. Hay quienes dicen que la sola manifestación que él diga siempre no, aquí me quedo, es suficiente. Hay quienes han citado algunos precedentes que dicen, pues no, así como para solicitar licencia se requiere notificar al Congreso, también para regresar de la licencia se requiere. Ya veremos qué determinan las autoridades jurisdiccionales, pero pues es un proceso que va a seguir dando mucho de qué hablar, porque justamente hoy se estaría reuniendo las instancias internas de Movimiento Ciudadano para ver cómo van a resolver este tema y quién finalmente va a ser su precandidato o precandidata a la presidencia. Y justo eso, Arturo, me gustaría preguntarte porque, bueno, pues ya más o menos estamos viendo quién va a ser el gobernador o no ahorita en Nuevo León, pero la otra cosa, la crisis que deja Samuel García al bajarse como precandidato único es Movimiento Ciudadano, ¿qué va a hacer? Porque ¿se acuerdan que era la fecha límite el 12 de noviembre y ahí estábamos esperando a ver si Marcelo Ebrard aparecía o no aparecía, porque literalmente era lo que había mandado Movimiento Ciudadano y ahorita no tienen candidato? ¿Cómo funciona esto? ¿Nos puedes dar una explicación? A ver, yo creo que estamos en el periodo de precampaña. Movimiento Ciudadano todavía tiene tiempo de definir si va a un nuevo proceso interno. Digamos, ahorita se quedó sin precandidatos porque no había nadie más inscrito más que Samuel, era un precandidato único. Si declara desierto su proceso y abre uno nuevo, o si simplemente se espera al final de la precampaña y ahí define una precandidatura. Digamos,
todavía tiene tiempo de definir una nueva candidatura para la presidencia. Creo que ese no es tema. Sí creo que en la parte un poco de la estrategia electoral sí le cambió toda la dinámica. A mí me parece, más allá de esta licuadora en la que echamos cualquier cantidad de cosas y no sabemos qué está saliendo entre recursos jurídicos, entre el Congreso, a mí me parece que esto pinta la irresponsabilidad de muchos actores políticos en muchos sentidos. Algo muy simple. Samuel lo que quería era una licencia para poderse separar del cargo y contender por la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos de elegibilidad, no tener un cargo como la gubernatura 6 meses antes. Lo que él buscaba, que no podía conseguir por la vía jurídica, era que en la gubernatura se quedara alguien afín a él, y eso no era un tema jurídico, porque eso era algo que estaba en la potestad del Congreso y era un tema político que políticamente no lo logró. Y para mí es muy fácil, cuando ve que no va a conseguir dejar a alguien afín a él, se echa para atrás y dice entonces no voy. Y para mí él es el gobernador, yo no tengo la menor duda para mí también. En ningún sentido. ¿Cómo cambia la estrategia? Pues tenía una candidatura, y además yo creo que nos cambió la elección a todos. Tenía una candidatura, nos gustara o no, bastante atractiva, la verdad, en todos los sentidos. Rolones. Era una candidatura que llamaba la atención. El hecho de Mariana Rodríguez le ponía un toque muy especial, nos daba mucho para qué comentar, y era una candidatura atractiva para el mismo Movimiento Ciudadano, porque por lo que se veía de este tiempo, le iba a jalar bastantes votos, iba a competir, al menos en principio con Xóchitl, ya después veíamos si le daba para competir con Claudia. Claro. Mira, yo creo también en un poco lo que dice Arturo, salvo que no hay lugar a dudas de la interpretación. Me parece que el gobernador sigue siendo Samuel García, para mí. Y lo dijimos desde ese día. Más allá de los recursos legales y de las definiciones legales, tanto el tribunal como la Suprema coincidieron en algo fundamental. Es el Congreso, punto. El Congreso lo hizo. Políticamente sí querían imponer, mejor dicho, Samuel, a Javier Navarro. Eso hay que decirlo muy claro. Sí, claro. Ya eso tienen otras consideraciones no legales, ni jurisdiccionales, ni constitucionales, sino políticas. Porque entonces había una aferre de Samuel García de dejar a fuerza a su interino. Pero esta aferre, también hay que decirlo, por una interpretación de lo que dice la Constitución local de Nuevo León, que si son 6 meses, el gobernador podría haber decidido al secretario general de gobierno. Ahí se le complicó. Y también hay que decirlo muy claro, Mala, los recursos legales fueron muy determinantes. Tanto el de la Suprema Corte, las dos controversias en otorgarle la suspensión definitiva, es decir, es el Congreso, ni Dios ni el diablo, es decir, ni Javier Navarro ni Arturo Espinosa. Sí era Espinosa, ¿verdad? No, Salinas, perdóname. Soy yo. Claro. Yo no estaba con razón. todavía. Ya te cambiaste. Él no puede serlo. Pero Muy déjame te bien. digo aquí, Ernesto. O sea, aquí ves el talante de la clase política, ¿no? Uno quería a alguien totalmente afín, incondicional, y los otros querían a alguien que era inelegible, que era el titular de otro poder, De acuerdo. y que era totalmente opuesto. Entonces, era como un afán de... A ver, o sea, cada quien encaprichado en su esquina. Sí, y no olvidemos que previamente el Congreso había designado a quien había sido titular del Poder Judicial Sí, del claro. Estado y que pidió licencia Esa era solamente para que lo designaran. Es un cúmulo de irresponsabilidades y de comportamientos antidemocráticos que tienen sucediendo desde mediados del mes de octubre. Y que ahorita desgraciadamente pues ya culminó, se está desarrollando de una manera que impacta de manera importante la gobernabilidad del Estado. Justo eso es lo que quería preguntarles, ¿no? Porque obviamente en el INE, en el tribunal, hay ciertas medidas que, por ejemplo, se piden estos 6 meses por una razón que podría haber con un conflicto de intereses, pero creo que este fin de semana llegamos al límite en todo, ¿no? O sea, yo quería preguntarles entonces si nos hace falta legislar más en esta materia o si esto nada más fue un caso que explotó, es el cisne negro de lo que podría pasar o se podría repetir en otros estados, ¿no? Porque yo creo que estas elecciones nos han llevado a pues candidatos muy excéntricos, por ejemplo, y no sé si ustedes ven un hueco en esta legislación electoral que permitió esto o si realmente fue más la personalidad del candidato. Pues la verdad, yo no creo que haya falta legislar el 82 constitucional, Mala. Lo que me parece es que es muy claro. Aquí la situación es que los gobernantes no interpretan lo que dice la Constitución. Y la Constitución es muy clara. Aquí creo que lo importante era una decisión política, Mala, de Samuel García, de decir:
poner o imponer a un candidato. La separación del cargo era muy fácil. Era decir, yo ya había otorgado la licencia al Congreso y él regresó 3 días antes por una situación política. Me parece que otra vez intentar imponer, a pesar de que ya estaban las resoluciones de la Suprema Corte y del Tribunal. Y el Tribunal le dijo muy claro, está bien, uno es inelegible, designa a un nuevo candidato. No, Samuel no tenía por qué ya interpretar cosas, estaban muy claras, ¿no? Yo creo que esto es la derrota de la política. Sí. ¿Por qué? Porque aquí justo, o sea, puedes poner más leyes y volver a regular. El problema no es eso, el problema es que la falta de civilidad política lleva a que cada quien trate de entender la ley y trate de hacer las cosas para beneficio propio y para perjudicar al de enfrente. Lo último en lo que piensan es en la ciudadanía, en la gobernabilidad, en la democracia, en el bienestar, en este caso del Estado o del país. Esto es un reflejo porque al mismo tiempo no tuvo tanto ruido. En la Ciudad de México, Morena dijo, no voy a sesionar para no aprobarle la licencia a Santiago Taboada. Y entonces Taboada, pues al estar el Congreso cerrado, tuvo que ir al tribunal. Entonces lo mismo es cómo usamos la política no para beneficiar a la gente, no para sacar adelante acuerdos, sino para perjudicar al de enfrente. Entonces, para mí es una derrota de la política y eso refleja nuestra clase política. Sí, coincido totalmente con Arturo. Me parece que es una falta de oficio político y también que se refleja en este caso concreto, pues el que más sale perjudicado es desde luego Samuel García, ¿no? Es la cara de este desastre que incluye a muchos otros actores, sin duda. Sin embargo, pues vemos esta falta de oficio y esta inexperiencia también reflejada en el hecho que no logra amarrar acuerdos con nadie, ni en su partido, ¿no? En su partido, que es relativamente pequeño, no logró amarrar los suficientes consensos, acuerdos para que vayan con una candidatura única y eso se refleja en el hecho de que está impugnado el proceso. Claro. Y por otro lado, falta de oficio con el Congreso, o sea, perdón, pero yo insisto desde hace varias semanas, si te quieres dedicar a la política, tienes que hacer política. Y entonces no puedes gobernar para ti mismo ni para las personas que te eligieron, sino tienes que dialogar, amarrar acuerdos con muchos otros actores que incluyen gente que está en otros partidos y que en este caso particular pues son quienes dominan el poder legislativo del Estado. Y justo lo habíamos comentado en Parlamento 360 porque uno de los temas principales aquí, y nos suena diferente acá porque pues en el federal estamos muy con una mayoría casi absoluta de Morena, entonces si llegara a pasar una cosa así pues sabríamos que viene de Morena para Morena, pero algo que me parecía interesante en el caso de Nuevo León es que pues sí, tienes un gobernador del Movimiento Ciudadano, sin embargo el Movimiento Ciudadano en el Congreso local es mínimo, o sea, prácticamente son creo que 4 escaños frente al PRI y el PAN que tienen más de la mayoría, ¿no? Y ahí era también contraponer los pesos, ¿no? Podemos decir entonces que un poder es más fuerte que el otro poder, o sea, ahí creo que también hubo un poco de falta de comunicación política y de hacer política. A ver, yo me acuerdo cuando empezamos con esto de los congresos divididos por ahí del 2000, ¿no? Que no sabíamos qué hacer y decíamos, no, lo mejor es que un partido tenga la mayoría para que transite. Ahorita tenemos un partido que tiene la mayoría y decimos, no espérame, porque puede ser arbitrario y autoritario. Creo que esto refleja, uno, la esencia del Estado, de los pesos y contrapesos que puede hacer, pero también aquí es donde digo que se derrota la política, porque creo que estos gobiernos divididos y congresos divididos porque la ciudadanía así lo elige y a mí me parece que es lo más inteligente para generar contrapesos, lo que obliga es a que haya política. La política es diálogo, es acuerdo, es pláticas, es consensos y esta es en la parte en donde nuestra clase política, y aquí es donde dices, pues por eso tiene el éxito que tiene Morena y López Obrador, porque cuando ves a nuestra clase política, la vieja política como le llaman, siguen igual sin entender nada como ha sido los últimos años, porque no quieren dialogar, no están dispuestos a llegar a un acuerdo, cada quien quiere su capricho propio y es una derrota de la política. Yo coincido en eso, Mala, porque fíjate, creo que los pesos y contrapesos están diseñados justamente para atender la división de poderes, Mala. Aquí también me pareció fuera del lugar la interpretación del Congreso de decir que tenían que volver a calificar el regreso de Samuel. Mira, yo puse ahí en X que no era el poder supremo el Congreso de Nuevo León. No, tampoco. No podías decir, porque no hay ningún precedente legislativo
que diga, ya regresó el gobernador de una licencia y entonces lo voy a probar otra vez, ¿como por? ¿O cómo le negarías el regreso a una persona que constitucionalmente ganó? Y ojo, eso no tiene que ver con los 780,000 votos que votaron por Samuel García, porque también votaron a un Congreso dividido, justamente para esa división de pesos y contrapesos. Entonces, ni uno tenía la interpretación correcta, pero tampoco el otro, ¿no? De decir, ahora, ¿bajo qué argumento le negaría yo el regreso a un gobernador constitucional? Ninguno fue el adulto en esta discusión, ¿no? Pudieron haber dejado a Samuel hasta el fin de semana diciendo que no fue el adulto porque se vino, regresó, hizo. Pero yo creo que justo este último golpe del Congreso de decir, no, es que todavía no me entré a la licencia, no, está el otro, y querer como hacer este golpe literalmente de mini estado al decir, no tenemos gobernador, creo que eso los hizo, pues no hay the bigger person en este debate, ¿no? Y me gustaría preguntarles ahora otro de los temas de pre-campaña, porque no le queremos dar tanto a Samuel, ya se fue. Es lo de los topes de campaña y la fiscalización, ¿no? Porque algo que también se preguntaba cuando se va Samuel y regresa estos 3 días, ¿qué pasa con los videos donde él está siendo precandidato, pero entonces ya otra vez es gobernador? Y entonces decían como todo lo que está diciendo se va a contabilizar o no. Incluso unos tweets de ayer donde estaban diciendo que por qué entonces siendo gobernador ya en funciones le pegaba a Xochitl Gálvez. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de estos términos legales y la parte de fiscalización. Yo creo que contigo, Arturo, que estás muy emocionado, que es lo tuyo. Así que llevo un buen rato alegando en X justamente el tema de la fiscalización. A ver, la fiscalización es para quienes son precandidatos, ¿no? Y esta es la parte de la inequidad en la contienda, porque mientras unos abrieron una precampaña formal y eso los obliga a cumplir con la fiscalización, hay otros que se lo llevaron muchísimo tiempo promoviéndose sin precampaña. Entonces, primer punto es, pues sí, Samuel debió de haber sido fiscalizado, pero ya en el momento en el que su precandidatura se da de baja, que es un trámite formal que tendrá que hacerse ante el INE, pues su fiscalización concluye, ¿no? Y ya porque los topes de gastos además son personales. En el otro, si está desde su cargo de gobernador interviniendo en la elección, eso ya es otro tema, es una violación al 134 constitucional, correcto. Como han habido miles del presidente y de muchísimos gobernadores y se tiene que manejar. Entonces, aquí sí hay que distinguir. Yo en el tema de la fiscalización pondría punto en 2 cosas, ¿no? Yo sí creo que el INE tiene que decir, y el tribunal, esto va a ser objeto de un litigio, a mi parecer, ¿qué va a pasar con la fiscalización de los procesos políticos de los partidos? Porque aunque en su momento se dijo que era gasto ordinario porque no había proceso electoral y se dijo que no se podía contar de otra manera, pues sí, si no está abierto el proceso electoral no puede haber proceso electoral. Pero hoy sabemos que gastaron una cantidad obscena, más de 80 millones de un lado, y nada más con esos 80 millones superas el tope de gastos de precampaña. Yo creo, y sabemos además, tampoco nos hagamos, que las 2 personas que salieron vencedoras de esos procesos hoy son precandidatos únicos, como tú lo dijiste, candidatas prácticamente. Entonces, se promovieron durante meses y no se les va a contar un solo peso de lo que usaron para su promoción. Me cuesta trabajo. Y hace rato ponía otro tema en X, a ver qué opinan ustedes. Este tema del documental de Claudia. Estaba viendo un reportaje que dice que costó 14 millones de pesos, más la promoción que le están haciendo. Ya tuvimos lo mismo de el populismo en América Latina, que también se dio este debate. Hubo una, no se acuerdan de la candidata cuando Tere Jiménez era candidata a gobernadora que participó en una película y también se dio este debate. Yo creo que la fiscalización va a ser un tema aquí que queda más que en manos de los partidos políticos, porque ellos lo que tendrán que hacer es reportar, queda en manos de la autoridad cómo lo va a hacer. Exactamente, y yo creo que este es un problema que debieron de haber visto venir desde la autoridad electoral, porque no olvidemos que en el INE, por orden del tribunal, emitieron unos lineamientos mediante los cuales se pretendió regular estos procesos adelantados internos que les llamaron de los partidos políticos, que sabemos que era una extensión de la precampaña, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora efectivamente son precampañas formales. Apenas llevamos 2 semanas. O sea, esto llevamos desde el verano, se nos olvida, pero las precampañas de manera formal iniciaron apenas 2 semanas. Entonces, sin duda, la autoridad electoral tendrá que autorizar o aprobar algún criterio mediante el cual, pues sí, seguramente algunos de los gastos que se reportaron y que ya vimos un informe de Animal Político la semana pasada, justo, en donde hubo, pues digamos,
egresos no reportados, verificados por el INE, en el que, pues, número uno, se tendrá que sancionar como no reportados, pero número dos, pues desde luego que habrá que ver cómo se contabiliza y si esos se agregan a los gastos de la precampaña, que sería lo más razonable. Que en el caso de las corcholatas fueron 87 millones de pesos y solo reportaron 27. O sea, es absurdo. El que más decente se vio fue Fernández Noroña. Solo se le olvidaron reportar 200,000 pesos. Pero con todo y todo fue el más efectivo. Y fue el más efectivo. Sí subió de posición, o sea, subió, yo creo que a puro... Fíjate, Mala, yo creo que aquí hay una diferencia abismal en las interpretaciones tanto de Arturo de Gina con la que yo tengo. Lo discutíamos Arturo y yo en Twitter, ¿no? Nos aventamos ahí un par de tuitazos teniendo consideraciones distintas. Uno, el tribunal avaló este proceso político. Para bien o para mal, nos guste o no, desde junio para acá. El tribunal le dijo al INE, ordena la cuestión de la fiscalización porque eso sí importa. Y emite los lineamientos para tal efecto. Ok. El INE, con base en esa sentencia, dijo, estos son mis lineamientos. Y señala en varios artículos que esos van a ir para gasto ordinario. Punto. Esta lana, estos 89 millones entre ingresos, ojo, reportados y no reportados. Ahí el INE va a generar una multa. Y ya no es un estudio nada más de animal político. Ya circularon los proyectos al interior del INE, en las consejerías, porque esto se tiene que determinar ya de acuerdo a las fechas y calendarios del propio INE para fiscalizar el tema de gastos de precampaña. Ojo, importante. En esos lineamientos el INE dijo, señores, esta lana se va a considerar como gasto ordinario. Y ese es el criterio que determinó el Instituto Nacional. Ahorita no podría cambiar ese criterio, nos guste o no. Salvo, y aquí lo pongo a consideración, que el tribunal avale algunos actos anticipados, ojo, pero los avale y diga, de Xóchitl Gálvez sí fue acto anticipado de campaña, de Claudia Sheinbaum sí fue acto considerado de anticipado de precampaña. Entonces, si esa lana se le contabiliza para el tema de gastos de precampaña, en tanto no va a ser así y se va a generar. Ahora, viene una sanción importante, ojo, por estos gastos de no ingresos reportados y no reportados. Y de entrada, obviamente, el partido más multado será otra vez Morena, por evidentemente tener esta inequidad de generar. Pero esa es la interpretación. Y así se ha dado el tema de la fiscalización. Ahora, lo que decía Arturo, importante de los documentales. Eso va a ser un debate, ahí sí, muy interesante. Y eso sí, puede contabilizarse para gastos de precampaña. Ojo, ahí sí, porque ya está dentro de este periodo oficial de precampaña. Lo otro, lastimosamente, fue en algo que el tribunal avaló y que dijo, se va a llamar procesos políticos de los partidos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo lo que creo, o sea, tienes razón que en su momento dijo que esto iba a ser con financiamiento ordinario, porque no había de otra. O sea, hay 3 bolsas de financiamiento: campaña, ordinario y actividades específicas. No era actividad específica esto, no podía ser campaña porque no había proceso electoral. Lo único que le quedó, decía al INE, pues ahorita va como financiamiento ordinario. Eso no quiere decir que ahorita pueda cambiar, y por eso dije que debería de haber un litigio, porque el criterio sentado es eso, pero yo creo que se puede pelear y hay argumentos para considerarlo. Al principio tú dijiste que estamos en unas precampañas con candidatas. Ese es el problema de nuestro sistema electoral, que vivimos a partir de la simulación. Ya sabemos que ellas van a ser las candidatas. Claro. Ya sabemos que estas precampañas realmente son unas campañas. Pero Arturo, ¿sabías que era precandidato único Samuel y se cayó? Yo sé, de acuerdo, pero al día de hoy, entonces, justo mi punto es, a partir de un litigio, yo sí impugnaría para que el tribunal diga, oye, ¿y todos estos gastos qué? ¿Vamos a seguir haciéndonos de la vista gorda y que se gastaron 87 millones de pesos y nada va a contar para la precampaña? ¿Por qué? Porque aquí nadie se promovió. Hay una promoción clarísima. Aquí cabrían muchos criterios. Pero lo que me parecería un error es que sigan diciendo, no pasó nada de eso, fue un chorro de dinero que gastaron en definir algo que además ni siquiera tuvo una función. Dime qué hicieron cualquiera de las dos en su cargo como coordinadoras, no hicieron nada.
Y más allá de eso, a mí se lo quiero retomar a la audiencia porque justo ahorita nos estamos peleando por 87 millones de pesos en un periodo que ni siquiera era de precampañas. O sea, literalmente Adán Augusto no reportó 23 millones de pesos. O sea, ¿cómo puede ser posible que podamos pasar eso de largo solamente porque no quedó más allá de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque, o sea, Adán Augusto reportó 3.5 y no reportó 23 millones de pesos. Eso, o sea, me parece brutal para la ciudadanía. Y lo más importante, Mala, es ¿de dónde provieron? Perdóname, ¿de dónde provienen esos 20 y tantos millones de pesos? Justo, y luego volteas a ver los gastos que hizo el Frente Amplio y llegan a 15 millones de pesos, ¿no? 87 millones de pesos frente a 15 millones de pesos. Digo, aquí Beatriz Paredes dice que reportó 107,000 pesos nada más de lo que hizo y 237 no hizo. Pero estamos hablando de que Adán Augusto no reportó 23 millones de pesos. A mí, o sea, me parece absurdo que podamos pasar sin un tema fuerte y de condena y realmente jurídica, ¿no? Porque esto de gasto ordinario, yo no sé... ¿Cómo le puedes explicar a la gente que un gasto ordinario en una pre-campaña es de 23 millones de pesos no Porque reportados? lo avaló el tribunal, Mala. O sea, el problema es que, mira, ahí nos metemos en una discusión legal de decir, no había pre-campaña. Todos coincidimos en que era ilegal y un fraude a la Constitución. Yo creo que en esta mesa nadie podría decir que ese periodo de tiempo estaba bien hecho. Punto. Para eso existe justo el periodo legal de una pre-campaña. Bueno, si partimos de ahí, entonces el tribunal y el INE tuvieron que medio regular esta cuestión ilegal, Mala. Pero ya no pueden hacerlo, o sea, ya fue y ya lo puedes sepultar. Sí, eso es lo que yo pregunto. Esa es también. un poco la interpretación. Según yo, es un acto definitivo porque eso fue ya definido en una sentencia, Arturo. Ese es una discusión. La otra, me parece que en el tema de fiscalización están muy claro de las bolsas. A mí se me parece más grave investigar, porque esa es una de las facultades del INE, ver de dónde provienen la lana. Ahí sí, en esa parte sí estoy de acuerdo, cuando en la reforma constitucional del 2014 se le dio todas las facultades idénticas al INE para preguntarles, oye, ¿y de dónde viene cada centavo? Mira, está bien. El tema es que no se fiscaliza igual un gasto ordinario que un gasto de precampaña o de campaña, ¿no? Entonces, definitivamente, derivado de que en estos procesos, por más que hayan determinado que esto proviene del gasto ordinario, lo cierto es que derivado de lo que hacen los monitores y las monitores del INE que van a ver cómo están los eventos, que literal se ponen a rastrear los espectaculares, los parabuses, gorras, todo. Más o menos a cuánto equivale, pues lo cierto es que no se puede negar que hay ciertos gastos que tendrían que ser contabilizados como de precampaña, porque esas son, escapa las reglas del gasto ordinario. Una multa a mí una multa como ciudadana, viendo todo lo que se gastó, viendo los camiones que había de campaña, las bardas y todo, o sea, decir, bueno, es que va a pagar una multa Morena por haberse excedido literalmente 59 millones de pesos, se me hace... Ese es el punto. Hace como pato, camina como pato, todo como pato y decimos que no es pato, porque además la fiscalización fue lo más parecido a la fiscalización de campañas. Tenías que reportar agendas, tenías que reportar gastos, había fiscalizadores que iban a revisar, se presentaron denuncias, o sea, todos vimos los espectaculares y las bardas y demás. No me vas a decir que es una promoción ordinaria, ¿no? Todo el tiempo. O que ¿cuál podría ser un proceso similar a estos procesos políticos? Los procesos de renovación de las dirigencias. Se gastan esa cantidad en los procesos de Les voy a dar Entonces, una pregunta. Yo ahí es donde creo que sí hay margen para que haya un criterio, creo que la autoridad electoral tiene una gran oportunidad y hay un tema de litigio. No estoy diciendo que así vaya a ser. Yo lo que digo es que ahí hay como un camino que se puede explorar y que sería interesante. ¿Existe la voluntad? Es la pregunta. ¿Existe la voluntad? ¿Y cuál sería si en caso de que, por ejemplo, en el mejor de los casos pasara lo que nos está platicando Arturo? Pregunto, ¿se podría bajar la candidatura de Claudia? ¿Se podría bajar la candidatura de Xochitl? Está dentro de los supuestos de la ley, Mala. Sí podría, sí hay. Acuérdate que ya hubo. El INE ya bajó 2 candidatos a gobernador de Morena, justamente por un tema de fiscalización. Sí, pero fue porque no presentaron informes, no porque se hayan excedido. No, ya sé. Hicieron fraude, pues, y dijeron que no hicieron precampaña, y sí hicieron precampaña y no informaron que se gastaron gastos de campaña. O sea, lo entendemos, ningún tema es muy similar. A lo que voy es que si hay una decisión por parte del INE, claro que puede haber, y la sanción puede ser esa. El problema, Mala, es ¿cómo determinas? A ver, ustedes dicen, sí se debería contemplar estos gastos, está bien.
¿Cuánto se sobrepasó Claudia Sheinbaum? No los 56 millones. Ay, yo, Está bien. 16.5. 16. Hay un gasto autorizado por el INE en topes de precampaña de 85 millones de pesos. No le puedes contabilizar todo, evidentemente. Podrías pero ahí hacerlo. Tendría que venir el criterio, pero por eso, o sea, pero ahí sí te cambian las cosas porque es diferente decir, a ver, Claudia Sheinbaum en total gastó 21 millones de pesos. Y si le contamos lo del documental, por ahí te digo que hay una cifra Está de 14 bien. millones de pesos. Ya va en 35, Está ¿no? bien. Más lo que se ha gastado. O sea, se podría sumar lo del pre-campaña con la pre-campaña. Para mí Tendría eso debería de ser criterio. así. Ese Tendría es el que- debate. Es el criterio de nuestros dos acompañantes. El mío no. O sea, tú dices como ya corte de caja en el pre-campaña, empezamos pre-campaña y otra vez. Lastimosamente es la interpretación de lo que dicen los lineamientos, no de Ernesto Guerra. Es lo que dicen los lineamientos que autorizó el INE con base. Ahora, esa podría ser otra discusión. Es un acto definitivo, Mala. Hay una sentencia. Se emitieron los lineamientos. Por cierto, ninguno impugnó los lineamientos, Arturo, Georgina. Ninguna. Entonces, bueno, en materia electoral, pues son actos definitivos. Eso están así, no es una interpretación mía, es lo que yo considero. Pero, pues en esto puede cambiar. La otra es la decisión política. En el INE hoy, con la integración, ¿se echarán ese trompo, Arturo? De decir, sale, ahí va la sanción para Claudia, cuando tenemos, un consejero que ha sido muy cuestionado y hoy es presidente de la Comisión de Fiscalización. Sería un gran precedente, yo creo que para en la el parte... INE lo veo difícil. Yo no me negaría y en el estaría tribunal padre. no lo veo imposible. Yo, por ejemplo, yo creo que la magistrada Talora sí tendría un criterio en ese sentido y ya habría ¿Viste que ver los hoy la votos. foto Hay de nada más desayuno? 5. Bueno, pues sí, pero ya esa es otra cosa, cómo vayan las votaciones. Pero a lo que voy es, creo que este va a ser, o sea, más allá del caso de Samuel, que ya no lo tenemos, creo que este va a ser otro de los temas importantes que se van a dar de qué hablar. Y creo que aquí a mí sí me parece fundamental que las autoridades sean firmes, porque te voy a decir, así como en el tema de la licencia, si se entiende que el Congreso es el que tiene que validarlo, generas un precedente bien peligroso porque pues no te valido tu reincorporación y entonces al rato vamos a tener a todos afuera, ¿eh? En este caso, si las autoridades no hacen algo, ya está el camino más que marcado. Empieza tus precampañas antes, empieza a promover, di que es un proceso político, gástate una fortuna en eso, que además, como dice Georgina, no sabemos de dónde salió el dinero, y ya después en la precampaña pues hay nada medio de muertito y no tienes bronca. Es un mal precedente. Ojalá, pues literalmente hagamos algo en eso, porque yo lo veo como ciudadano. Ustedes son la parte litigante y la parte jurídica, pero a mí, pues, ver 87 millones de pesos en una pre-campaña, de los cuales ni siquiera están reportados, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen. Pues sí me hace una falta de respeto en este proceso, ¿no? Y aparte nada más estamos hablando de la presidencia, ¿no? O sea, son 20,000 cargos los que se van a jugar y es un mal precedente también de decir de pre-campañas, ¿no? Y además cuando la austeridad republicana es una regla hoy en día. Gina. Bueno, pues aquí es algo que definitivamente tendremos que ver hacia adelante, ¿no? Porque finalmente volvemos al mismo tema que es uno de los grandes, patitas cojas de nuestro sistema electoral, que es el tema del dinero y el dinero ilegal en las campañas, ¿no? Entonces, pues definitivamente si queremos seguir adelante con la simulación, pues a ver, la realidad ahorita es que las sanciones, las multas que se cobran a los partidos políticos por estos temas, pues no inhiben la comisión de estas ilegalidades, ¿no? Entonces, ¿qué sistema electoral queremos? No están funcionando para inhibir, porque además no olvidemos que hace unos meses el Congreso aprobó una reforma en la que dice que de las multas que se cobran a los partidos políticos por temas de fiscalización, entre otros, no se puede rebajar. La manera como se cobran las multas, pues es que le van rebajando de sus administraciones mensuales a los partidos. Y ya se aprobó que no se puede rebajar más de la mitad de la administración mensual. Entonces, pues menos. ¿Cómo vas a No, ya sacar van la en el multa? 25%, fue la última reforma. No se puede cobrar más del 25%. Del 25 fue la última reforma. Entonces es como una hipoteca, te la vives violando la ley. Exacto. Y ya sabes Ahí vas, que del dinero que abonos recibes, chiquitos. el 25% Sí. ya no es tuyo. En ya. abonos chiquitos, pero no te afecta tu operación. Es que yo sí soy de la idea de que necesitamos castigos duros para que aprendan, entonces. Pero a ver, Mala, o sea, en el 2015 y en el 2018 tuvimos al partido más violador de este planeta.
planeta, que es el Partido Verde. A ver, Arturo, Gina, Pero en el 2015 le quisimos quitar el registro al Verde en una discusión bravísima del Consejo General donde le filtraron el audio. Ernesto. Para mí el punto son estas sanciones. Fíjate, cuando Quitarle a Morena, la sanción está cuando a Morena el lo registro dejaron en sin partido, dos candidatos, que fueron Salgado Macedonio y Morón. Sí. Antes de empezar estas precampañas, ¿cuál fue la instrucción de Morena para los que estaban en No los hacer estados? precampaña. No hagan nada. Ajá. Aprendieron, porque les dolió quitarles las precandidaturas. Esas son las sanciones que se tienen que... Las sanciones económicas, insisto, para ellos es una hipoteca. Yo pago el 25% de mis Sí. ingresos, lo pago, es mi hipoteca permanente y me la Hasta vivo lo violando la ley. contemplas. En el momento en el que los dejas sin poder participar en las elecciones, sin poder ganar esto que les da dinero, que les da cargos, que les da, ahí les duele y entonces sí ya se contienen. Yo coincido contigo y yo estoy a favor de que una de los grandes beneficios de la reforma de 2014 fue darle dientes al INE para la fiscalización. De eso estoy claro. Lo que me parece importante es que si están los supuestos dentro de la ley, por ejemplo, de quitarle al Verde, le hubieras podido quitar el registro por tener violaciones sistemáticas durante un periodo, y lo vimos, es el partido más multado, ¿por qué no lo usaste? Ahí sí hubiera sido un precedente. Es que ahí es donde la autoridad tiene que ser implacable y nos regresamos a las multas de Pemex Gate y amigos de Fox. O sea, sí lo que necesitas es una autoridad con muchísima firmeza. Este caso de Salgado Macedonio y Morón le costó muchísimo a la autoridad electoral. Muchísimo. Amenazas de muerte, plantones afuera del instituto. O sea, era una cosa verdaderamente pavorosa. Y qué lástima, ¿no? Porque aparte fue por un tema de fiscalización, no porque fuera un violador. Pero literalmente, ¿no? Pero fueron muy firmes en la sanción Sí. y entonces Morena ahora ya es más cuidadoso en ese tema. Y todos los partidos en general son más cuidadosos en ese tema. Vamos Aquí- a ver si la firmeza se sostiene. Totalmente. Les voy a pedir un último comentario. ¿Qué es lo que ustedes esperan en este último mes, prácticamente mes y medio que queda de precampañas? Porque como dice Gina, llevamos 2 semanas y ya se nos cayó un gobernador, ya salió un drama, un novelón. Entonces me gustaría ver qué es lo que ustedes esperan, al menos antes de que nos vayamos de vacaciones, porque yo creo que en enero también se va a poner denso. Si quieres, Gina. Bueno, pues ahorita lo que vamos a tener que estar observando de manera muy cercana es finalmente qué va a ser Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Cómo van a resolver este problema interno que tienen? Yo espero que termine siendo una decisión popular, desgraciadamente. Tienen muy poco margen de maniobra para hacer... Te habla la senadora Indira Kempinse. Y aquí estoy. No, Bueno. pero pues prácticamente es lo que se espera, ¿no? O sea, creo que no estamos esperando de Movimiento Ciudadano un proceso abierto democrático. Si cuando hubo un proceso abierto democrático hubo 7 candidatos y solo quedó uno, ¿no? Entonces... que fueron declarados inelegibles por Exacto, algún motivo. algo. No sabemos por qué, pero dijeron que no. Y bueno, pues seguiremos observando. Mira, lo que vemos de manera general es una Claudia Sheinbaum muy cautelosa, tiene que hacer poco, que tiene una ventaja muy cómoda. No fue a la fil, no, sin tomar ningún riesgo. Desde luego que tenemos a Xochitl un poco más activa ahí, pero que seguirá cometiendo errores. Tiene ahí, hay que poner un poco de disciplina en la campaña. Pero Saquen bueno, a Santiago. me parece que la semana que entra lo que hay que estar pendientes es cómo resuelve el INE este tema de la fiscalización de los procesos, extraordinarios. A ver, yo coincido. Un INE fiscalizador, hay que presionarlo, hay que revisar sus determinaciones. Un tribunal que también empezará a hacer criterios importantes, también hay que tenerlo en cuenta. Una precampaña que me parece, esperemos cambie por favor la de Xóchitl Gálvez, que le entre al juego, que sea más efusiva, la Xóchitl que todo el mundo esperemos, que le ayuden sus partidos que la impulsan, que le ayuden sus dirigentes, que le ayude ella misma. Veremos, yo creo que también coincido con Gina, un movimiento ciudadano que evidentemente determinará lastimosamente por dedazo a quién suplirá a Samuel García. Ojalá y no. Veremos una Claudia Sheinbaum que pues ahí la lleva. No tiene que hacer mucho, pero ojalá también le entre. Hoy Reforma le da 2 puntos otra vez en este tema de las encuestas. Y terminaría Mala diciéndote, ojo, me parece que otra vez los tribunales, la Suprema Corte, estarán en el acecho nuevamente por el gobierno en turno, por López Obrador.
en esta locura de quererlos elegir y de imponerles una reforma donde elijan un tribunal para juzgarlos. Yo ahí lo dejo. Y Arturo, tú dinos. Yo lo que creo es que vamos a regresar a las precampañas sin emoción. Digamos, van a navegar de muertito, presentar equipos o hacer ajustes en equipos, pero nada mayor, porque más vienen las fiestas de diciembre y más, y eso hace que se muera mucho. Vendrán sin duda algunos jaloneos adicionales por el resto de las candidaturas que se define y seguramente veremos probablemente algunas sorpresas más como la de Alejandro Murat o Javier Corral o algunos otros que se vayan. Eso en cuanto a las campañas. Entonces yo no lo veo. Yo creo que Movimiento Ciudadano decidirá hasta enero. No creo que ahorita vayan a... O sea, se me hace muy precipitado tomar una decisión. Tienen que tomar muchas cosas en consideración. En el mejor de los casos abrirá un nuevo proceso, pero lo veo difícil. Y yo creo que en cuanto a las autoridades electorales, a mí hay un tema que me gustaría ver cómo es el desenlace. Si designan a las 2 magistraturas que faltan. Okay. Porque creo que tendríamos... O sea, el INE, mal que bien, pues ya más o menos ahí va navegando. Yo creo que tiene varias cosas de qué hablar, pero ahí la lleva muy, digamos, bajita la mano. Pero creo que en el tribunal hay que ponerle atención al tribunal, ¿no? Está incompleto. Y lo que hemos visto en esta integración es que los equilibrios y desequilibrios se acomodan y desacomodan a cada rato. Y ahorita en las últimas votaciones hemos visto que los equilibrios están volviendo acomodando. Entonces yo le pondré el ojo al Tribunal Electoral. Y si justo queremos resolver el dilema que ya tuvimos en esta mesa entre Ernesto y Arturo, que es lo que nos plantean sobre bajar candidaturas y los gastos de fiscalización, pues necesitamos un tribunal electoral fuerte, ¿no? O sea, no podemos estar navegando. Yo creo que también el INE hasta el momento, o sea... Creo que no ha sido el gran actor, pero creo que esperábamos cosas peores con la llegada de Guadalupe Tadei. Yo creo que después de esa urna en la cual pues sale su nombre estábamos aterrados y creo que hasta este momento se ha llevado bastante bien. Digo, me hace más ruido lo que ha dicho el consejero Espadas en temas de género y de diversidad sexual y acciones afirmativas que lo que ha hecho Guadalupe Tadei. Así que ya lo saben, ya nos pusieron los puntos donde tenemos que estarnos fijando. Yo la verdad espero mucho drama. Yo creo que lo de Movimiento Ciudadano. ¿Quieres drama? Mira, yo no voy a decir nada. O sea, obviamente estoy en contra de la falta de gobernabilidad de un estado, pero Dios mío, el sábado estaba picadísima. O sea, yo creo que el novelón, y ahorita que también Adrián de la Garza dijo que si llega a ser fiscal lo va a investigar. O sea, oye, ayer fue el día de los videos, ¿no? Todo el mundo salió con su propio video. Tenían muchas cosas que decir todo el mundo. La verdad es que no nos aburrimos, ¿eh? En todo el fin de semana, como dice el Bronco, ¿no? Te echabas una siesta larga y ya llegabas y había cambiado la situación. No, y en todos lados, porque igual, Murat, ¿qué onda? O sea, acabas de tener elecciones en las cuales tu campaña está basada de que pinche gobierno corrupto, el de Murat, y luego es como, pero ahora ya es nuestro. O sea, no tiene ningún sentido de congruencia. Javier Corral también, ahí estuvo la diputada Lilia Aguilar Gil, que le dijo que él era el asesino de su madre y que pues que cómo era posible que Claudia Sheinbaum, ella, Lilia Aguilar Gil del PT, integrara al que mató a su mamá. Entonces yo creo que fue un fin de semana muy movido y estaremos viendo cómo se va dando electoralmente. Y por favor, necesitamos una mesa en enero, que justo regresamos con esta tercera temporada en Aquí en Confianza para estar viendo qué va a pasar, ¿no? Con las precampañas y obviamente dar la antesala ya, las campañas. Aquí nos vemos. ¿Dónde te podemos encontrar, Ernesto? En X, Ernesto Guerra _. Gina. X @Gina de la Fuente. Arturo. Y yo soy @EspinosaSilis. Pues les agradezco mucho que hayan estado en esta mesa, les agradezco mucho que me hayan acompañado todo en este día de Elecciones a la Mala. Yo soy La Mala, me pueden encontrar en Twitter como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala C. Nos vemos mañana. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.